Perico trepa por Chile. Marcela Paz y Alicia Morel. 1. El fueguino. Perico, vuelve a contar. Pero si conté bien, señorita. Contaste solo hasta 30, la profesora parecía a punto de enojarse. Escucha, Perico, ya es hora de que pongas atención. Sabes leer y escribir, pero cuentas solo hasta 30. ¿Qué te pasa? Toda la clase sabe contar hasta 1000. Perico miró al suelo. Tenía sus razones para no saber contar como los otros. Pero no podía decirlas. Empezó a pasar el dedo en torno al pupitre. Perico. Sí, señorita, se levantó y miró de frente a la maestra. ¿Tienes alguna preocupación? ¿Hay problemas en tu casa? Perico miró a sus compañeros que reían y también rió. Sus grandes dientes blancos separados brillaban en su cara morena, más morena por el acholo. En realidad, no sabía si todos se reían de él y tampoco entendía las preguntas de la profesora. Por fin se decidió a contestar. Sí, señorita, hay problemas, dijo. Bien, Perico, hablaremos después, y continuó la clase. Perico tenía 8 años y le gustaba mucho ir a la escuela y jugar con los compañeros. Su vida era muy sola en el rancho de su padre, tan lejos de todo. Tan lejos que para ir a la escuela tenía que hacerlo en el caballo de su padre y salir de noche en invierno. Pero el animal conocía el camino a ciegas y ni siquiera tropezaba. Vivían en Tierra del Fuego, la zona más austral de Chile, donde los días son tan cortos en invierno que apenas hay 5 horas de luz. Al revés, en verano son tan largos que todos se acostaban en pleno día, porque la noche era la corta. En sus pequeñas tierras de lomas suaves, el padre de Perico criaba ovejas finas, que él mismo pastoreaba. Le había dicho a Perico que el día que pudiera contar hasta 50, tendría que hacerse cargo del rebaño. Pero Perico prefería continuar yendo a la escuela, aunque para llegar a ella tenía que salir a veces con dura lluvia y el viento helado que lo traspasaba más que la nieve. Y por eso Perico no aprendía a contar hasta 50. Si mi padre me pone de pastor, tendré que estar toda mi vida contando ovejas, como él, pensaba Perico mirando el largo mapa de Chile que colgaba en un muro de la sala de clases. No. Algún día treparé por mi tierra igual que una araña. Recorreré hasta el último rincón. Pero esa misma noche, durante la comida, su padre le dijo, Perico, desde mañana cuidarás mis ovejas. Empieza el buen tiempo y es hora de que me ayudes. Pero papá, usted tiene 50 ovejas. Yo solo sé contar hasta 30. Contarás las 30 y luego 20 más. Así sabrás que están ahí mis 50 borregas. A Perico se le alargó la cara. Ya no volvería a la escuela, no vería las fiestas de fin de año, no galoparía a todo lo que daba el caballo de su padre para llegar a tiempo. Se aburriría atrozmente cuidando y contando ovejas, solo, entre lomas. Sintió ganas de llorar, porque no podía adivinar las sorpresas y aventuras de su nueva vida. Al menos podré ir a despedirme de los amigos y de mi maestra, moqueó. Irás solo a eso. Luego vuelves al monte, donde estaré esperándote. Desde ese momento, la escuela se convirtió en lo más maravilloso y alegre de su vida. Soñó toda la noche con sus compañeros que corrían y gritaban jugando. Parecían tener alas y volar sobre los patios. Se despertó y partió corriendo a ensillar su caballo. Galopaba pensando en la soledad que lo esperaría un par de horas después. No quiso decirles a sus amigos que ya no volvería. No quería que lo compadecieran. Quizás se lo contaría a la profesora. Llegó hasta su pupitre y se sentó como todos los días. Trataba de no pensar que al salir a recreo se iría para siempre de ese mundo y sería un pastor. Solo. Mudo. Con disimulo, sacó un clavo de su bolsillo y grabó su nombre en su pupitre, Perico el Trepador. Salió con todos al recreo, y de pronto se acercó a su profesora y, sin mirarla, le dijo, no volveré. Desde ahora cuidaré las ovejas de mi padre, y sin esperar comentario, corrió hacia el cobertizo, apretó la cincha a su caballo y, montando de un salto, partió a todo galope. Llegó al lugar del pastoreo. No has traído almuerzo y es tarde, dijo su padre. Será mejor que empieces desde mañana. No, papá, tú dijiste que empezaría hoy. Debiste llegar más temprano para eso. Lleva al Rosillo a casa. Está todo sudado, llévalo al tranco. Almuerza. Por un momento, Perico sintió rabia. ¿Por qué lo habían hecho volver de la escuela a media mañana? Luego reaccionó, al torcer la rienda y encaminarse paso a paso a su rancho. Tenía que olvidarse del colegio. Al fin y al cabo, un día u otro, todos dejan la escuela para irse a trabajar. Ahora le tocaba pensar en algo para no aburrirse de pastor. Y vio la imagen del pestecito del nacimiento con su flauta.
Sí, él podía hacerse una de caña. Con su flauta llamaría a las ovejas, inventaría una melodía para ellas y para el mundo entero. Quizás sería un flautista famoso y entonces viajaría por todo Chile hasta llegar a Arica. Bien caminados, quizá podría hacer el recorrido en una semana. El Rosillo alargaba el camino con su lenta marcha. A él no le pasaría eso, pensaba Perico, nunca se había cansado. Seguramente el Rosillo era viejo. Lo dejó pastar un rato y luego sintió sonar sus propias tripas. Yo también tengo hambre, le dijo tirándolo de la rienda. Andando. Esa noche, cuando Perico se metió a la cama junto a su hermano chico, su padre le indicó, mañana tendrás que levantarte más temprano. Yo te despertaré. Y llevarás tu almuerzo en el morral con lo que te ha preparado tu madre. Perico se tapó con la frazada y apretó bien los ojos que querían llorar. Ella no es mi madre, murmuró bajo la ropa. Mi madre está en el cielo. Ella es puramente mi madrastra, la madre de mis hermanos chicos. Pero no mía. Mi madre es linda, mucho más buena y me quiere tremendo porque yo soy su único hijo y ella es mi única madre. Entera mía. Sorbió con fuerza y apretó la cabeza contra el colchón, tratando de dominar su pena. Más le valía pensar en las melodías de su flauta, en ser famoso por su música, en llenar Tierra del Fuego con el poder de sus canciones. No miraría demasiado a las ovejas. Las cuidaría, sí, pero estaría mirando mucho más lejos. Flautista famoso y trotatierras de Chile, esa era su ambición. 2. Falta una. Le pareció que recién se había dormido cuando su padre lo despertó remeciéndolo. Salió de la cama sin despertar a su hermano chico. Su madrastra y la hermanita menor dormían aún. La cocinilla estaba encendida y el cuarto olía a café y pan tostado. Su padre removía unas tortillas sobre las brasas y la leche subía en la olla. El desayuno tenía un sabor especial, así, compartido entre él y su papá. ¿Te pondrás mi poncho viejo? El frío pica mucho a esta hora, le dijo su padre. ¿Puedo llevarme un cuchillo? Quiero hacerme una flauta de caña, explicó Perico. El padre eligió uno. No tenía mango ni filo, pero eso no era problema, ya que lo afilaría en una piedra. El poncho, al ponérselo, llegó al suelo. Mejor, así lo calentaba entero. No te entretengas demasiado con la flauta. Recuerda que estarás trabajando y cuidando del ganado. No puede perderse una oveja. Salieron juntos y levantaron la tranca del corral. Las ovejas se empujaron impacientes por salir a comer y partieron atropellándose en la escasa claridad. Perico la siguió y en el camino ubicó a tientas unas cañas que cortó para llevar consigo. Mientras esté oscuro, no te preocupes. Las ovejas estarán juntas y no se moverán comiendo el pasto con rocío. Cuando terminen de ramonear, ya habrá aclarado. Trotando junto a su padre, sintió Perico que se calentaba, a pesar del aire helado. Los días empezaban a alargarse cuando llegaba el verano. Por fin se detuvo el rebaño. El padre de Perico se despidió repitiendo sus recomendaciones y volvió a casa. Perico se dejó caer sobre los cojines de pasto áspero y húmedo y afirmó su cabeza en el morral para dormir otro poco. El poncho tenía un olor familiar y casero que lo hacía sentirse acompañado mientras miraba al cielo, donde, entre vapores de niebla, navegaban las estrellas. Descubrió entre ellas unas que parecían un volantín gigante y pensó ponerles nombre, pero el sueño les cerró los ojos. Lo despertó un extraño cosquilleo. Algo corrió sobre su cuerpo y llegó a rasguñarle su nariz. Perico dio un salto justo a tiempo para ver desaparecer un cururo en su pequeña cueva. Especie de ratón. Lo insultó. Me sacaste de un lindo sueño, y se puso a escarbar con la caña la cueva del cururo. Ya era de día y Perico recordó de pronto su trabajo. Con espanto se vio solo en el llano. Ninguna oveja se divisaba por ningún lado. Creyó vivir una horrible pesadilla. ¿Estaré despierto? Se preguntó dándose un pellizco en la mejilla, que le dolió harto. Corrió de un lado a otro, pero no había una sola oveja a la vista. Quizá cuánto dormiría. Su corazón tamborileaba de susto. Si al menos tuviera un perro ovejero. Mi padre debe dármelo. Se me pierden las ovejas cuando ni siquiera he fabricado mi flauta. No pueden estar muy lejos. De pronto le dio calor y se sacó la manta, dejándola caer. Fue entonces cuando divisó muy lejos un grupito del rebaño y más allá otras pocas ovejas. Impaciente comenzó a contarlas. En un grupo contó 17, 30 en el otro y 2 que pastaban muy lejos. 32 y 17, se dijo maravillado de contar más de 30. Luego contó otra vez las 32, y siguió hasta contar 49.
Volvió a contar y una vez más resultaban 49 las ovejas. Faltaba una. Corrió con su larga caña a reunirlas, arreándolas con gritos hacia el sitio donde dejó su manta, la recogió y llevó el piño al lugar donde había dormido. Ahí estaba su morral y las demás cañas. Quiso abrir el morral porque tenía hambre, pero se aguantó porque primero tenía que encontrar la oveja perdida. ¿Qué diría su padre si fallaba el primer día? Buscó en las quebradas, entre los arbustos achatados por fuertes vientos. Pero nada. Allá abajo, camino del rancho, donde su padre apilaba el coirón enfardado, le pareció ver algo. Podría ser. ¿Pero por qué se ha ido sola? O quizá quedó atrás desde un principio. Se deslizó por la loma y a medida que se acercaba, el bulto se parecía más a una oveja. Por fin estuvo cerca y, ya seguro, le extrañó la rara actitud del animal, estaba inmóvil, con la cabeza levantada y no comía. Perico llegó hasta ella y comprendió lo que pasaba, estaba dando vida a una ovejita, pero tenía problemas. Vio en sus ojos una terrible angustia, lo miraba como pidiendo su ayuda. El corderito tenía solo la cabeza y una pata afuera y se esforzaba inútilmente en tratar de adelantar su otra patita. Perico había visto muchas veces a su padre ayudando a una oveja en situaciones como esta y no vaciló en imitarlo. Solo que le faltaban fuerzas. Logró alcanzar la patita doblada y sus manos inseguras pudieron sacarla de su aprieto. La oveja madre se levantó del pajar en que estaba echada, mientras Perico recogía en sus brazos al corderito que respiraba mal. Sujetó su cabeza en sus brazos, que caía sin aliento, y poco a poco logró que la sostuviera. Los ojos asustados se calmaban y cuando la acercó a la madre, ella lengüeteó el hociquito negro y fue limpiando a la ovejita. La recién nacida hizo un esfuerzo por levantarse, pero no pudo tenerse en pie. Por un rato Perico olvidó sus deberes de pastor, confiaba en que el piño reunido siguiera comiendo y que no llegara su padre a sorprenderlo lejos del rebaño. Al fin la ovejita baló y respiró tranquila. Perico la levantó en brazos para darle calor y se encaminó hacia donde estaban las otras. La madre lo siguió. Con el animalito en sus brazos, Perico sentía una rara felicidad. La corderita se acurrucaba contra él, parecía quererlo y aceptar su cariño. «Eres mía», le decía Perico, «yo te ayudé a vivir. Quizá te hubieras muerto si no me acerco en este momento. Vas a ser mía toda la vida, mía propia. Yo te cuidaré siempre. Cuando tenga mi flauta te enseñaré el llamado y tú me ayudarás a arrear el piño. Nadie nos separará, ¿quieres?». La recostó sobre su manta, porque la pobre no podía sostenerse. Tenía las patas blandas y se doblaban. La madre se acercó y logró darle su leche. Le costaba tragar y demoró su primer almuerzo. Perico echó una rápida contada a las ovejas y no se admiró de contar 51. Ahora sí eran 51. Sonrió mientras abría su morral y devoraba su almuerzo. Apenas empezó a oscurecer, el pastor arreó el rebaño camino del corral. Cogió en sus brazos a la recién nacida, mientras la oveja madre lo seguía muy de cerca. La acomodó en un rincón del corral para que las otras no la atropellaran, colocó la tranca y se fue al rancho. Su padre no había regresado, de modo que decidió guardarse el secreto de su ovejita propia. Al verla tan debilucha podían querer sacrificarla. Comieron sin su padre y cuando terminó de lavar los platos se metió en la cama en que ya dormía su hermano. Estuvo un buen rato desvelado pensando si le diría o no a su padre su secreto. Pero el padre no llegó y finalmente se quedó dormido. 3. Una sorpresa. No necesitó que lo despertaran esa mañana. Funcionó su reloj invisible. Le pareció escuchar el balido de su ovejita y, en un momento, se caló la manta y los zapatos. No había desayuno, pero sí estaba lleno su morral. Seguramente su padre no regresó, muchas veces tenía que quedarse en el pueblo. Aunque estaba oscuro, no le costó ubicarse. Las ovejas, impacientes, parecieron saltar hacia afuera. Atrás, en un rincón, como si temiera ser atropellada por las otras, estaba la oveja madre con su hija. En la oscuridad, Perico pudo palpar que la pequeña trataba de arrodillarse sin lograrlo. La tomó en sus brazos y partió tras el rebaño. Brillaban todavía en el cielo las estrellas que él ya conocía y a las que bautizó sin más con los nombres de los tres magos, Gaspar, Baltasar y Melchor. A la cuarta le puso pastor, ya que ahora lo guiaba a él. Perico caminaba con la corderita sobre sus hombros. Las ovejas corrían delante, desdeñando el lugar donde pastaran el día anterior, y trepaban las lomas. Por fin se detuvieron en la más alta y para entonces ya estaba claro y el volantín de estrellas se había escondido en el cielo. Acomodó a su ovejita junto a la madre y decidió tallar su flauta. Afiló el cuchillo en una piedra y fue en busca de las cañas que dejó olvidadas el día antes.
Mis compañeros deben ir llegando a la escuela, pensó. No el Lucho, que siempre llega atrasado, pero sí los demás, con sus caballos viejos, la mayoría. Yo estoy mejor aquí, después de todo, sin que nadie me pregunte y me mande al pizarrón. Eso le trajo el recuerdo del mapa de Chile que miró tanto el último día para no olvidarlo nunca. ¿Por qué su país sería así, tan largo y angosto? Claro, ahora recordaba, estaba apretado entre el mar y la montaña, la inmensa cordillera de los Andes. Mar. Se dijo, algún día lo conoceré de verdad, porque ahora lo conozco de cuento no más. Sé que tiene olas como los lagos y tesoros de piratas. Ah. Y también ballenas. Le haré punta a mi otra caña para que me sirva como lanza para cazarlas, por si acaso. Terminó su flauta y ensayó un sonido. Sí, le salió algo con más ruido de soplo que de melodía. Suena. Las ovejas y yo aprenderemos juntos a tocarla, sonrió. De pronto vio correr a una oveja y luego a otras, parecían huir, lejos de él, atropellándose. Por un momento creyó en la magia de su flauta, pero dio un salto al ver que en realidad arrancaban de un animal. Era un perro no demasiado grande, un ovejero, mezcla de razas inglesa y chilena, precisamente el perro que deseaba pedirle a su padre para juntar el piño con silbidos, como había visto hacer a los arrieros en las estancias. Caramba. Apenas quiero una cosa, la tengo, pensó mirando con atención las maniobras del ovejero. Pero en ese momento sucedió lo inesperado, el perro se lanzó a morder a una oveja y la echó al suelo, enfurecido. Era un animal salvaje, de aquellos que se crían solitarios y rabiosos, y que cuando se juntan en manadas pueden comerse un rebaño entero. Se desató el lazo que llevaba siempre consigo amarrado a la cintura y se lanzó contra el perro a latigazos, dispuesto a vender cara la vida de sus ovejas. ¡Ah, ah, salvaje! Gritaba a todo pulmón. Yo te las voy a dar. Sus gritos asustaron momentáneamente al animal, que soltó su presa. Y el carnero, como si comprendiera su obligación, agachó la cabezota y empezó a escarbar el suelo y a dar topetadas en el aire. Vamos, macho, ayúdame con tus mujeres. Seguía gritando Perico, haciendo girar el látigo como una hélice. Las ovejas se apiñaban lejos, trotando hacia el llano y, entre ellas, iba la oveja madre. La corderita nueva había quedado atrás, balaba débilmente y en vano quería levantarse, mientras el perro salvaje se le acercaba al galope. De dos saltos, Perico estuvo junto a ella y sacándose la manta la tiró sobre el perro sin dejar de dar gritos raros que asustaban al animal. El perro se debatía envuelto en la manta y Perico aprovechó para lanzarle una piedra. El perro quedó quieto, la piedra, de buen tamaño, lo había aturdido. Tomó en brazos a la ovejita y la acarició para alejar sus temores. Estoy para cuidarte, le decía, no debes tener miedo de los perros salvajes cuando yo estoy cerca. Entretanto, miraba sin pestañear el bulto del perro, cubierto con su poncho gris. En cualquier momento podía recuperarse, lanzarse de nuevo al asalto. Bajó al suelo a la oveja y le estiró las patas, tratando de que se sostuviera, pero sus piernas eran débiles y miraba a Perico con sus ojos de botones tratando de explicárselo. En un impulso, volvió a levantarla en sus brazos. Oye, Mirasol, ese será tu nombre, porque no hay otro más lindo para ti. Yo, al igual que tú, me demoré en aprender a caminar. Pero lo estuve ensayando hasta que me resultó. Le pareció que Mirasol sonreía, aunque seguía temblando. No debes tenerme miedo, la acarició suavemente. Debes confiar en mí. No quiero que me tengas miedo, y sin saber por qué, besó a la corderita y ella le lamió la cara. Perico sintió una extraña alegría. Era la primera vez que alguien le hacía cariño. No recordaba los que seguramente le hizo su madre, porque ella murió antes de que él tuviera memoria. La oveja madre estaba ahora a su lado. Puso a Mirasol en el suelo para juntarlas. Luego, armándose de valor, se acercó al bulto del perro para recuperar su poncho. Recogió la misma piedra grandota y la caña que pensaba un día usar para las ballenas. Al levantar la manta, el perro salvaje despertaría para atacarlo y tendría que defenderse. Se acercó poco a poco. Mirasol mamaba lejos, moviendo su colita de felicidad. El rebaño se había tranquilizado y pastaba a distancia. Tendrían tiempo de huir si el animal enloquecido atacaba de nuevo. Con mucho cuidado cogió la punta del poncho y lo levantó. Las patas rígidas del perro no se agitaron. El aturdido no despertó y esto dio confianza a Perico. ¡Caramba! Le pegué en la cabeza. Soy bastante capo en puntería a ciegas. El perro tenía el hocico abierto y un hilo de sangre goteaba entre sus dientes. Pareces bien aturdido, exclamó inclinándose sobre el cuerpo. No me digas que te maté.
No lo pensé, solo quise defender a mi rebaño. Se atrevió a tocar al animal y luego lo dio vuelta. Te maté sin querer, dijo como disculpándose. Lo que se llama en defensa propia. Sentía una rara sensación de remordimiento, una tristeza. Quizá no era de hombre apenarse así. Si el perro no hubiera estado loco, habría sido su mejor compañero. Sacudió la cabeza para tirar lejos la confusión que lo llenaba. No debo olvidar que soy el de mejor puntería en toda Tierra del Fuego. Quizá en todo Chile. Y miró al cielo, triunfante. Entonces. 4. Ovnis o marcianos. Vio un punto en el espacio azul. Se acercaba desde gran altura. Podía ser un marciano en su platillo volador, o quizá un ovni. Eran cosas que contaban en la escuela sus compañeros, y cuando la profesora los oía, explicaba, hay gente que dice haberlos visto, incluso en Punta Arenas, pero están en estudio. Puede ser uno de esos, exclamó alborotado, y yo lo veré y podré estudiarlo. Rió al darse cuenta de que hablaba en voz alta. Se nota que estoy solo todo el día, ya hablo conmigo y no me aburro. El platillo brillaba y se acercaba a gran velocidad. El pastoreo lo estaba poniendo imaginativo, además de hacerlo hablar solo, porque lo que se aproximaba era un simple avión, uno de tantos que van de Cerro Sombrero a Manantiales y a Punta Arenas en los afanes petroleros. Su Tierra del Fuego era muy importante con sus pozos de oro negro, por la escasez mundial, como decía la profesora. Pero este avión que se acercaba parecía más chico, frágil e inseguro. No surcaba el cielo como una bala, como algunos que viera, vacilaba igual que un volantín o un pájaro que está aprendiendo a volar, dando brincos. Diría que está en apuros, murmuró Perico. Quizá no tiene benzina y como esta es la tierra del petróleo trata de aterrizar. Todo se produjo más rápido que su pensamiento. El avión se vino a tierra, no muy lejos, clavándose de nariz. Perico corrió hacia el sitio donde cayó. Desde la loma vio que el aparato empezaba a incendiarse. Llamas y humo lo envolvían. Mientras corría, pensó, debo ir a casa a pedir auxilio, tengo que avisar, pero entre tanto se puede quemar el piloto. Quizá pueda ayudarlo. Y corrió más rápido hacia el avión caído. Ya sentía el calor de las llamas, pero siguió acercándose y, envuelto en humo, vio al piloto que trataba de salir del aparato. Perico se metió el gorro hasta los ojos para disminuir el calor y cogió la mano del piloto, tirándolo hacia él, pero estaba amarrado por una fuerte correa y no podía zafarse. Sacó su cuchillo y, aunque le costó bastante, soltó la amarra entre toses y ahogos por el humo venenoso. El hombre, al verse libre, se arrastró hacia afuera medio asfixiado y quejándose. Perico comprendió que no era capaz de alejarse de ese montón de fierros que ardían bulliciosamente y, con todas sus fuerzas, lo fue tirando hasta dejarlo lejos de la hoguera. El piloto parecía aturdido, ahora no se quejaba. El niño se apresuró a apagar los pedazos del buzo que vestía el hombre y le corrió el cierre de arriba a abajo, tratando de sacárselo. El piloto abrió los ojos, pero no dijo nada. Voy a buscar ayuda, le explicó el pastor, sacándose el gorro y apartando el humo. Partió a toda carrera hacia su casa pensando que su padre podría hacer algo por el herido. O él mismo partiría al galope en su viejo caballo a dar aviso al retén de carabineros. José, su hermano chico, salió a su encuentro. Se cayó un avión, gritó, mi mamá y yo lo vimos. Sí, casi me cayó encima. ¿Ha vuelto papá? No. Perico fue en busca de su madrastra, que había dejado de cocinar y se arreglaba para ir a dar aviso a los carabineros de lo que habían visto. Tía, el piloto está herido y bastante mal, dijo Perico. Llévale esto mientras tanto, la tía le pasó la botella del fuerte. Menos mal que está vivo, continuó. Iba saliendo para ir a pedirle al compadre que dé aviso por radio. Llévale esto al piloto y dile que vendrá pronto la ambulancia. José quedará cuidando la casa y a tu hermana mientras vuelvo. José alargó sus labios a punto de hacer pucheros, se moría de ganas de ir a ver el desastre. Era el primer accidente que vería en su vida y estaba loco de curiosidad. Perico, entretanto, se tomaba un enorme vaso de agua. Luego llenó una botella y, cogiendo la que contenía el fuerte, partió corriendo con ellas por las lomas. Aunque le dio una puntada, siguió, acortando apenas el paso. El camino le parecía interminable. Menos mal que ya divisaba el humo de los restos del avión y eso lo animaba a continuar sin darse un descanso. El piloto estaba menos aturdido y aceptó el trago de aguardiente. La tía fue a pedir ayuda, dijo Perico, viendo la mirada del piloto. Gracias, me salvaste la vida. Pero me temo que tengo una pierna quebrada y no puedo moverme. Hay un hospital en Porvenir y otro en Cerro Sombrero. En todo caso, pronto vendrán a buscarlo,
porque lo vieron de muchas partes. Esa era la ventaja de aquella parte plana de la isla, que todo se veía. El piloto bebió otro poco. Tenía las manos quemadas, no podía moverlas y Perico le acercaba la botella a la boca. Yo lo estaba mirando cuando volaba alto, le dijo, y entonces lo vi caer como un pájaro al que le han pegado un ondazo. No pude evitarlo. Algo le pasó al motor. Perdí altura con mucha rapidez. Fue terrible. Vi venir el suelo. Alcancé a dar aviso por radio. Cerró otra vez los ojos. Ojalá se hubiera dormido. No se quejaba, aunque sus piernas debían dolerle y las manos y todo el cuerpo. Entonces divisó a los lejos algo que se acercaba, era el jeep de los carabineros. Seguramente vieron caer el aparato o quizá oyeron el llamado por radio, porque era imposible que su madrastra hubiera logrado comunicarse tan pronto. Perico sonrió al ver los brincos que daba el jeep por las lomas. Alcanzó a distinguir que venían 3 personas en él y una era su madrastra. ¿Vive todavía?, preguntó el carabinero practicante que tenía una cruz roja en la manga. Saltó al suelo al ver que Perico asentía y corrió hacia el piloto. Les avisaron desde Cerro Sombrero por radio, explicó la madrastra. Yo los encontré por el camino y les serví de guía. Todos se acercaron mientras el practicante examinaba cuidadosamente al piloto preguntándole, ¿le duele?, a cada rato. Luego le clavó una inyección y armando una camilla de lona, recostaron al herido en ella y lo llevaron al jeep. Se alejaron muy lento para no dar tantos corcoveos. Su madrastra partió con ellos. Y Perico, con sus ovejas, otra vez se quedó solo. 5. Terrible amenaza. Cuando volvió a su casa, su padre había llegado. La madrastra le contaba la caída del avión y el rescate del piloto. Sería tema para muchas tardes, ahí donde casi no sucedía nada. Hola, hijo, ¿es verdad que lo viste caer? Sí. Lo había divisado cuando todavía era un punto en el cielo. Al verlo bajar tan brusco, pensé que era un águila, pero en ese instante se convirtió en avión, viniéndose abajo, cerquita de mí. ¿Te dio miedo? Ni me acuerdo, porque corrí al tiro al verlo arder. ¿Te acercaste? Claro. Ayudé al piloto que no podía salir, porque estaba amarrado. Con el cuchillo corté la correa. ¿No te quemaste las manos? Perico se las miró. Chamuscadas no más. Me dolían los ojos con el humo, pero me metí la gorra para taparme hasta las narices. ¿Y el piloto? Tuve que hacer harta fuerza para sacarlo. Después dijo que tal vez tenía una pierna quebrada. ¿Y entonces? Vine corriendo a casa a dar aviso y pedir ayuda. La tía me dio un frasquito con fuerte para llevarle. Le costó tragarlo, pero abrió los ojos. La tía sonreía esperando alabanzas. Supongo que registrarías el avión después que se llevaron al piloto, preguntó su padre. Primero recogí las ovejas. Luego volví donde humeaba todavía. Era el primer avión al que me acercaba, aunque ya no quedaba mucho de él. Estaba casi oscuro, pero le eché otra mirada antes de venirme. Los fierros retorcidos ya se habían enfriado. Encontré esto y lo guardé de recuerdo. Perico alargó a su padre una pistola medio fundida. Caramba, un recuerdo sólido. Rió su padre. ¿Sirve?, preguntó el niño. Su padre se la devolvió sonriendo. Sí, como recuerdo solamente. El calor la fregó. Nunca podrá funcionar, Perico. Da igual, no había pensado matar a nadie. Te portaste bien, hombre, hijo. Porque ya eres hombre. Bien mereces tu recuerdo. Pero ahora tengo que contarte mis negocios. Eres parte de mi equipo. Vendí las bestias a un gringo y vendrás conmigo a entregárselas. Es un viaje de esfuerzo para ti, pero si trabajas conmigo. Perico sintió algo raro, como ganas de llorar. Por un lado le halagaba que su padre lo tomara en cuenta. Pero, se llevarían a Mirasol y eso le dolía tremendo. Con un esfuerzo grande, se tragó la pena. ¿Las vendiste todas, papá?, preguntó al fin. Clarito. Las 50. Son finas, están preciosas y me pagaron bien. Compraré nuevas que crecerán y engordarán a tu cuidado. Y entonces las venderás, murmuró Perico tristemente. Bravo. Entendiste el negocio. No todos son capaces de formar un ganado de selección. Y tú vas como socio. Rió el padre, sin darse cuenta de la pena de Perico. Había vendido a la oveja madre y con ella se iría la cría recién nacida. La pobre no podía separarse de su madre y se iría con ella. Aunque le explicara a su padre la verdad y su pena, igual se iría a Mirasol.
No iba a deshacer el negocio por eso. Esa noche, mientras todos dormían, Perico tomó una decisión: partiría con su ovejita, fuera ella donde fuera. Lo necesitaba para no morir aplastada por las otras y él la necesitaba a ella porque era su única cosa propia. A la mañana siguiente, su padre lo esperaba con el desayuno como el primer día de trabajo. Le gustaba estar solo con él, sin los hermanos chicos ni su madrastra. No medían el pan, ni la leche ni el azúcar mientras hablaban de muchas cosas que interesaban a los dos. «Iré contigo a ver las ovejas y el avión caído», dijo el padre sopeando el pan en su jarro. Perico comprendió que había llegado el momento de contarle lo de Mirasol. ¿Qué pasaría entonces? Los grandes son dueños de muchas cosas y no entienden lo importante que es para un niño tener algo propio, un animalito vivo. Empezaba a aclarar cuando salieron al corral. Sintieron un galope. ¿Quién podría venir a esas horas? El padre se detuvo. «Iré más tarde», le gritó a Perico volviendo sobre sus pasos. Era una suerte. Una gran suerte. Perico abrió las trancas y recogió a la ovejita envolviéndola en su manta mientras azuzaba al rebaño hacia las lomas. «Dios me está ayudando», pensó el niño. «Nada se puede si no empujan de arriba. Ojalá que mi padre se entretenga bastante y no venga a ver el ganado». Las estrellas amigas se iban borrando en el cielo. Esta vez las ovejas buscaron pasto más lejos, lo que daba tiempo para ver si alguien se acercaba. Acomodó a Mirasol junto a la madre y comenzó a sacar sonidos a su flauta. De pronto se dio cuenta de que la ovejita estaba sobre sus patas que apenas la sostenían. Batía su colita como un remolino apoyada contra la oveja madre. Perico se alegró de ver que ya podía alimentarse sola, pero luego sintió una punzada de tristeza: Mirasol ya no lo necesitaría como antes. «Soy tan egoísta como el José», pensó enojado. «La quería para mí, tullida, y ahora me apena verla sana. Menos mal, así el gringo, si la descubre, tendrá que pagar por ella y entonces la cuidará». Tomó su flauta y ensayó, sin quitar la vista de su oveja, una canción para ella. Surgió una melodía muy simple, pero linda, y el pastor la repitió una y otra vez para aprendérsela. Su padre no venía aún, aunque, sí, alguien se acercaba. Al poco rato distinguió el jeep de los carabineros, que seguía su propia huella hacia el avión destrozado. Dio una mirada al rebaño y corrió a juntarse con ellos. El carabinero que manejaba lo reconoció y lo presentó a su acompañante. «Aquí tiene al salvador del piloto. Teniente Campos». El teniente le estrechó la mano con fuerza. «Mis felicitaciones», dijo. «Quiero confirmar las notas que se tomaron ayer, pero prefiero oír tu relato de los hechos. Eres el testigo principal». Perico se sintió muy importante. El teniente se acomodó en una piedra para tomar apuntes de lo que contara el pastor. Informó que el piloto estaba recuperándose aunque tenía quebradas ambas piernas y muchas quemaduras. El niño volvió a relatar lo sucedido, y enseguida el teniente le alargó el papel, cuando acabó de escribir. «Tienes que firmar tu declaración. ¿Quieres leer lo que anoté?». Perico dijo que no. El teniente le aconsejó que siempre leyera antes de firmar, pero el pastor pensó que con lo lento que leía, iba a pasar un buen rato antes de la firma. Tomó el lápiz del teniente y puso su nombre con letra insegura. «Gracias por tu confianza», dijo el teniente. Entretanto, el otro carabinero examinaba los restos del avión y apartó algunas piezas metálicas que mostró a su jefe. «La matrícula», dijo indicando una lata enroscada. «El número del motor y lo que queda de la radio». «Todo fundido», confirmó el teniente. «El perito averiguará la razón del accidente con estas piezas». Perico recordó la pistola que recogió como recuerdo, pero no dijo nada. Se la quitarían, aunque no servía ya. En cambio, para él formaba parte de su tesoro. Se despidió de los del jeep y volvió donde sus ovejas, que se habían dispersado. Mientras reunía el rebaño, tocó la flauta junto a Mirasol. Las ovejas parecían escucharla, y aprenderían pronto a seguirlo por la melodía. Lo que más le interesaba era que la aprendiera su Mirasol. Cuando al anochecer Baltasar asomó tímidamente en el cielo, Perico hizo sonar su flauta para que el rebaño emprendiera el regreso. Varias veces repitió el sonido y con su caña larga empujó a las remolonas. De pronto recordó que no volvería con ellas a los pastos. Al día siguiente partiría con su padre a entregarlas al gringo. Otras iban a ser las ovejas que tendría que cuidar. Pero no se separaría nunca de Mirasol. La tomó en brazos y regresó al rancho sin sospechar lo que traería la siguiente mañana. 6. ¿Y ahora qué? Al llegar a su casa advirtió un enorme camión corralero, casi tan grande como el rancho. Sentados a la mesa con su padre había dos hombres.
Uno de ellos tenía una barba rubia y al momento el pastor comprendió que era el gringo al que su padre le vendió las ovejas. Tomaban aguardiente, mientras chirriaban unos costillares sabrosos en la cocinilla. Su padre lo presentó a los hombres, agregando que era el salvador del piloto. Perico se sintió enrojecer y empezó a molestarle que repitieran la historia. Además es mi socio, decía el padre. Cuida mi ganado, y agregó, dirigiéndose a él, Perico, el señor Smith prefirió venir en su camión a buscar las ovejas, porque dice que pierden peso con el viaje a pie y que, como son finas, pueden quebrarse las patas. Y se echó a reír estrepitosamente. Usted no tiene miedo a viajar de noche, comentó su madrastra al gringo. Casi no hay noche ahora, rió él. Se ahorra tiempo. Tiempo y plata, dijo el padre. Sobre todo platita, porque a mi ayudante le pago por horas, y el señor Smith le pegó un codazo a su joven compañero que bebía sin hablar. Los ojos de Perico brillaron. Había llegado el momento. Aún sentía el olor de su ovejita en la manta y veía sus ojos suplicantes pidiéndole que no la abandonara. Como una orden, una voz dentro de él repetía, partiré con ella. Entonces, dijo a su padre haciendo una carraspera para darle fuerza a su voz, ¿se llevarán las ovejas esta noche? Si Dios y el aguardiente lo permiten, contestó Mr. Smith y rió de nuevo. Se empinó el vaso y a Perico le cargó su risa, su barba dura, rojiza, que le hacía recordar a un pirata malo, cruel, asesino de ovejas. Se fue al rincón donde dormía con su hermano y sacó cuidadosamente de debajo del colchón su pistola fundida. La escondió en su bolsillo y volvió a la mesa, donde ya estaba servido su plato. Tenía hambre, pero se cuidó de comer solo un poco, quería guardar algo para el viaje, que podía ser largo. Llevaría su flauta, su cuchillo, su pistola y los pocos ahorros que tenía. No imaginaba hacia qué lugares tendría que seguir a Mirasol. Por de pronto, le estorbaba la manta oscura, si iba a mezclarse con el rebaño debería parecerse a él. Toma un trago o te dará frío, le dijo el compañero de Smith. Perico sonrió al hombre que le caía simpático y se caló la vieja chomba de lana de ovejas, tan parecida a ellas mismas. Recogió su plato y preguntó si podía guardar su ración para el día siguiente. Nadie le contestó. Cuando al amanecer lo remecieron, no recordaba su preocupación de aventuras y le costó volver a la realidad. Vamos, hombre, tienes que ayudarme a echar el rebaño al camión. Perico saltó al suelo y al mojarse la cara le vino a la memoria su proyecto. Rápidamente cogió el paquete que había preparado y lo echó en su morral. Afuera la noche era muy oscura, pero estaba brillando Baltasar, que le serviría de guía en caso necesario. Abrió las trancas y fue despertando a las ovejas y empujándolas hacia afuera. A una tientas descubrió a Mirasol y la escondió en su chomba. El pioneta y el gringo habían ajustado el puentecillo al camión. Por él podían pasar estrechamente una a una y entre los tres hombres las iban contando. Cuando vendo ganado yo mismo lo cuento y cuando lo compro, igual, decía Smith, sin perder la cuenta. A Perico le pareció que esa frase le echaba el mundo encima. ¿Cómo iba él a meterse al camión con su ovejita? Se fue quedando atrás con Mirasol y la madre. Había que turbar al gringo en la cuenta. A pesar del frío, transpiraba. 37, 38, contaban las voces roncas. Se acercaba su turno. Había que aventurarse. Cogió a la madre de Mirasol y la empujó por el lomo, forzándola a subir el puente. La oveja trepó, pero cuando el pastor se apartó de su lado, se echó atrás y armó el desorden entre las que seguían. Llevábamos 43, dijo el gringo con rabia. Yo conté 44, alegó su padre. Sí, pero una se volvió atrás. Solo han subido 43. Perico dio un nuevo empujón a la oveja madre y al hacerlo, confiado en la oscuridad, se arriesgó a pasar junto a ella por el puentecillo y gateó bajo sus patas. Ahora sí que van 44, gritó Smith. Pero al continuar contándolas le salieron 51. Usted tenía razón, señor Smith. Mis ovejas son 50. El gringo rió, yo nunca me equivoco. Y subió el puente amarrándolo a la baranda ya bien fija en el camión. Estoy conforme, añadió, mientras Perico se acomodaba entre las patas del ganado del primer piso, lo que no dejaba de ser incómodo. Ya se las arreglaría para subirse al de arriba cuando pudiera. Oyó los adioses y el motor del vehículo apagó cualquier otro ruido. Los focos iluminaron las praderas y partieron. Perico respiró. Su padre casi lo descubrió, pero ahora jamás lograría alcanzarlo. Por lo demás, no se iba para siempre. Volvería en cuanto Mirasol comiera sola y esto sería pronto, cualquier día. 7. Rumbo desconocido, pero no fue así.
A veces, lo que se planea resulta muy diferente y sucede lo que nunca se pensó. Perico se acomodó en un rincón cerca de la baranda con Mirasol en sus rodillas. La madre, a sus espaldas, le servía de cojín. Iba calentito entre sus gruesas lanas que amortiguaban los saltos, y se durmió sin problemas. Nunca supo cuánto viajó. Cuando el camión se detuvo, abrió los ojos y era pleno día. Los hombres se bajaron a almorzar en un barrancón. Había algunas casas y calles. Perico aprovechó para comerse lo suyo, aunque guardando un poco para más adelante. Las ovejas balaban, empujándose. Seguramente tenían hambre y extrañaban la libertad de las lomas y el pasto mojado de cada día. Mirasol era la única que se alimentaba con la leche de su madre. Perico asomó su cabeza revuelta y el ventarrón le refrescó la cara. Las calles estaban solitarias y algunos árboles inclinados por el viento austral se movían como haciéndole señas. Pasaron dos personas agachadas defendiéndose del viento, otras caminaban hacia atrás arrimadas a los muros para no caer. Al mirar a su alrededor, Perico empezó a reconocer Puerto Porvenir, donde una vez vino con su padre. En esa ocasión solo estuvieron en un frigorífico, donde congelaban la carne de los corderos, los convertían en trozos de hielo color granate. Jamás lo olvidó. El día fue muy largo esperando en el camión, largo de luz también. Perico, mirando al cielo, comía su merienda. Pensaba en los patagones, enormes indios que antes poblaron su tierra. Decían que ahora quedaban muy pocos, escondidos en los canales del poniente de la gran isla. De pronto apareció el gringo con su pioneta. Traían sus gorros muy metidos y abrazaban sus ponchos avanzando contra el horrible viento. «Estamos listos», dijo Smith. «Tanto papel para un embarque. Ahora hay que preocuparse de alimentar el ganado para que no pierda peso». Treparon al camión y partieron, acelerando por las calles del puerto. Bruscamente frenaron. ¿Dónde estaban? Este sí que era un lugar desconocido. Tenía un ruido nuevo, un olor nuevo, algo que Perico nunca antes escuchó ni olió jamás. 8. Contratado. Arre. Arre. Gritaba una voz áspera. Un frío afilado hirió la espalda de Perico al soltarse las ovejas que lo apretaban. El puente ya estaba puesto en el camión y no dio tiempo al muchacho para pensar en el peligro inmediato. Las ovejas bajaban medio tullidas. El gringo las picaneaba brutalmente. Perico saltó afuera junto a la cabina y, una vez en tierra firme, se jugó entero, acercándose a los hombres. Había una gran barcaza atracada al muelle donde por otro puente trepaban semiaturdidas las ovejas. ¿Puedo ayudar?, preguntó acercándose. Soy pastor. El pioneta lo miró fijamente. Por un momento Perico creyó que lo reconocía. Parece que te he visto antes. ¿Verdad, amigo?, le preguntó. Perico negó con la cabeza y empezó a levantar las ovejas tullidas estirando sus patas suavemente. Hacía bastante fuerza y esto lo notaron los otros. Eres en verdad pastor, dijo el gringo con feroz risotada. Y te necesitamos. Te ganarás unos pesos si haces comer y beber al rebaño. El niño entró en acción como técnico. Empezó a guiar al piño con maestría. Las ovejas lo reconocieron y sintió gratitud hacia los inocentes animales, llevados a cualquier parte por los hombres. ¿Eres de aquí?, preguntó el gringo, mirándolo con atención. Aunque hace años que trabajamos con ovejas, no sabemos manejarlas como tú. Perico contestó sin volver la cabeza. No, no soy de Porvenir. Vengo de tierra adentro, y sacó su flauta como quien muestra un documento. Necesitaba ganar tiempo y demorar la tarea para que no descubrieran a Mirasol. Se llevó la caña a la boca y comenzó a repetir la única melodía que le resultaba. ¿Habrá pasto aquí?, preguntó luego al gringo. Si han viajado mucho, lo necesitan más que el agua. No te preocupes, ya recibirán su ración a bordo, contestó el barbudo. Iremos a buscarlo. Hizo señas al pioneta y gritó a Perico, cuídalas mientras volvemos. Se alejaron, pero miraban hacia atrás para vigilar al pastor. Señor, que no me reconozcan, rezó él. Mirasol y yo estamos perdidos si tú no nos ayudas. Se sentía cansado y hambriento. Pero había que actuar rápido, antes de que volvieran los patrones. Con esfuerzo levantó a las últimas ovejas y subió al camión para bajar a Mirasol. Corrió con ella por la planchada tendida entre la barcaza y el muelle, y todo el piño lo siguió. Acomodó a su ovejita junto a la madre, que siempre iba tras él. Terminaba la tarea cuando regresaron los dos hombres. Bien, chiquillo, dijo el gringo, tienes pasta de ovejero. ¿Quieres venir con nosotros? Sí, señor.
Andando, entonces. Súbete a la barcaza. Su suerte estaba echada. No había posibilidad de volver atrás. Lo importante era salvar a su oveja. Más adelante vería cómo regresar a casa. La cabeza de Perico empezó a funcionar acelerada. ¿A dónde iban? ¿Matarían las ovejas al otro lado? No, oyó que el gringo las compró por finas, entonces servirían para la crianza. Pero si no resultaba el negocio, ¿las congelarían? ¿De qué manera podría salvar a la suya? Los hombres hablaban junto a él, pero no ponía atención. Su problema bailaba en su cabeza y además tenía hambre. El piso de la barcaza era inestable. Se movía blandamente y Perico sintió que estaba parado en una especie de nube. De pronto una mano fuerte lo sujetó. ¿Qué te pasa?, preguntó una voz lejana. Está mareado, dijo otra. Posiblemente ni siquiera ha comido. Reconoció al pioneta que lo sostenía de la cabeza y vagamente recordó que no debía mirarlo mucho. Alguien acercó a sus labios una taza de café con leche y al tomarla lentamente se sintió mejor. Comió con ansias lo que le dieron y pudo levantarse y caminar por la barcaza. ¿Le han dado de comer al rebaño?, fue su primera frase. Los hombres rieron fuerte. Eres un verdadero pastor, le dijeron. Puedes estar tranquilo, hace rato que se están alimentando. No es bueno que coman demasiado la primera vez después del ayuno que han tenido. Se pueden empachar con este pasto seco que no conocen, dijo Perico. Han ayunado apenas una noche y un día. Déjalas que se desquiten. No respondo por ellas, refunfuñó el pastor, sin pensar que podían tomarle la palabra y desembarcarlo. Pero el gringo reaccionó de otro modo. Tú estás a cargo. Vigila su comida o su ayuno como quieras. Confiamos en ti. Y se encaminó con el pioneta y los marinos de a bordo hacia la proa. 9. El pioneta. Perico respiró su libertad. Estaba solo con sus ovejas, por fin. Se había acostumbrado a su compañía silenciosa. Se abrió paso entre el rebaño que rumiaba restos de pasto seco y, aunque estaba oscuro, descubrió a Mirasol junto a la madre. Se dirigió hacia la popa, en sentido contrario al que tomaron los hombres, y allí pudo mirar por fin el mar y conocerlo. El agua oscura centelleaba con los reflejos de las luces del puerto. En torno a la quilla chapoteaban oulites que iban y venían dando palmadas suaves al casco, como haciendo cosquillas a un gigante. Por un costado de la barcaza caía una gruesa cadena que se perdía en el agua. Todo olía a aceite, a extrañas cosas desconocidas, quizás a petróleo. A lo lejos, a través de la noche, en el agua, se mecían luces parpadeantes, faros tal vez, o el fabuloso fuerte Bulnes. Difícil conocer el mar a esa hora. En cambio al barco, que pisaba por primera vez, tenía que tocarlo, mirar cada cosa, olerlo. Era algo nuevo que oía nombrar mucho en la escuela y ahora podía imaginar de verdad las carabelas de Colón, los barcos piratas y un acorazado de guerra. Con la brisa helada en sus orejas y la cabeza colgando hacia afuera para mirar el incesante movimiento de las olas, no oyó los pasos que se acercaban. De pronto sintió una mano en el hombro. No hagas estupideces, puedes caerte al agua y adiós vida. Se volvió para encontrarse con los ojos del pioneta que lo miraba de esa manera como si lo conociera. Tú estabas sin trabajo cuando te encontramos, ¿no? Sí, señor. Quizá te convendría volver a casa. Siempre se está mejor en familia. Perico no respondió, pero por dentro pensó, me ha reconocido y tendré que regresar. Debo desaparecer con Mirasol. Solo vamos a atravesar hasta Punta Arenas. Y aunque ahí te quedes sin trabajo, puedes encontrar algo en el puerto. Respiró. No lo reconocía. Además, ahora sabía a dónde se dirigían, a Punta Arenas, la mayor ciudad austral de Chile. ¿Qué pasaría allí? Tenía que estar alerta para escapar en cualquier momento. Ya vería. El pioneta le pasó una bolsa de papel con queso y pan. Ustedes, los cabros, siempre tienen hambre y hoy trabajaste mucho. Aunque el trayecto es corto, ¿dónde te vas a quedar? Aquí mismo, en cubierta. No quiero perder de vista el rebaño que me encargan. Sentía una comezón por hacer muchas preguntas, porque había oído tantas palabras nuevas, pero solo dio las gracias por la comida. Buenas noches, dijo el pioneta alejándose. Perico le hizo una seña. Levar anclas. Se oyó desde el otro lado. Y vio cómo enrollaban pesadas cadenas y salía el ancla del agua con sus colgajos de extrañas plantas. Comprendió que la barcaza partía, y trepidaba entera con sus motores. 10. Perico desaparece. Se durmió al poco rato y estaba en lo mejor de su sueño surcando el mar en su propia goleta, dando órdenes a Mirasol como oveja marinera,
cuando un trueno gigante los partió en dos. Mirasol escapó de sus brazos y antes de atraparla, el feroz trueno se repitió. Una espesa bruma rodeaba al barco, sin embargo, se dio cuenta de que navegaban en pleno mar. No, aquello no había sido un trueno, nunca los hay con niebla. Debía tratarse de otra cosa. Sí, la bocina del barco. Eso era, se dijo, manoteando en la oscuridad hasta que alcanzó a su ovejita. No tengas miedo, murmuró, es la sirena del barco. La hacen sonar para no chocar con otro en la niebla. Piteará hasta que se despeje. Otro bocinazo apagó su voz y se acomodó de nuevo entre las patas del rebaño para volver a sus sueños. El vaivén de la barcaza era un columpio y traía imágenes difíciles de recordar. La sirena, como trompeta de oro, partía el aire en la noche. Oro, el metal que en los canales de la cordillera de Darwin costó la vida a los pobres yanaconas, los indios gigantes que ya no existían. La trompeta iba marcando el paso a través de la niebla. Lo despertó un gran silencio y una extraña quietud. Las máquinas se habían detenido. El barco empezó a despertar, y los marineros salieron a cubierta listos, dando órdenes precisas. Estaba rodeado de lanchones, de buques petroleros y, poco a poco, a medida que la luz aumentaba, la niebla iba desapareciendo y se podía ver el ajetreo del puerto. Cargadores con sacos, fardos, cueros y corderos congelados. Unas grúas funcionaban sobre los barcos y, más lejos, había un extraño muelle hecho con viejos cascos que antes fueran veleros. Pero allí se trabajaba de otro modo. Perico se dio cuenta de que esa era una fantástica fábrica de buques, un astillero. Se sintió aturdido al ver tanto movimiento y ruido. El ir y venir de hombres, los pitazos y las extrañas órdenes que daban los patrones de barcos a través de cornetas lo llenaron de asombro. Los cargadores llevaban la gorra con la visera hacia atrás, defendiéndose del viento siempre feroz. El frío era tremendo ahora que no lo protegía el rebaño. Perico, aquí está tu desayuno, dijo una voz conocida, y una mano también conocida le alargó un paquete. Gracias. Perico lo tomó ansiosamente y sacó una fruta. Miró al pioneta a los ojos y sostuvo su mirada. ¿Usted me había reconocido, entonces? Preguntó, mordiendo la manzana. Desde un principio, pero te guardé el secreto. Gracias, murmuró con la boca llena. Yo debía haberte devuelto a tu padre, pero no sé tus planes ni por qué estás aquí. Solo me preocuparé de que no te mueras de hambre. El recuerdo de su padre lo golpeó duramente. Hacía mucho que no pensaba en él. ¿Qué diría ante el hijo desaparecido, el socio, como lo llamaba ahora último? Sintió una violenta angustia. Por un rato se quedó silencioso, mascando su manzana. Siempre he pensado volver, dijo por fin, y muy luego. Apenas, paró en seco la frase. Estuvo a punto de revelar su secreto. El pioneta pareció adivinar su problema. Pronto traerán el forraje para el ganado y tú debes desaparecer. La otra manzana que iba a morder quedó a medio camino. ¿Desaparecer? ¿Pero cómo? Sabía que ese era su problema y que no podía pedir ayuda ni siquiera a ese buen amigo. Era mejor arreglársela solo, no depender de nadie. ¿Van a desembarcar aquí el ganado? Preguntó. Depende de las conversaciones del patrón. Negocia en grande. Es posible que embarque más ovejas. Tú desaparece. Y se alejó. ¿Encontraste al guainita? Oyó la voz del gringo, a bordo. Como un rayo se tiró de bruces entre el ganado. Debe haber saltado a tierra, dijo el pioneta. Peor para él, se quedará sin paga. Creo que eso no le importará. Los patagones son desinteresados y aventureros. No lo veremos más. Y las voces se perdieron mientras Perico volvía a su posición de oveja, comiendo manzanas. Se quedó con las ganas de conocer esa gran ciudad, Punta Arenas, donde había edificios altos, hermosos, los grandes frigoríficos de que hablaba su padre. De pronto le cayeron varios fardos encima, pasto para las ovejas. Alcanzó justo a poner a Mirasol bajo él. Se deslizó por cubierta buscando dónde esconderse y se metió en un rollo de cables de acero. Observó el ir y venir de hombres trayendo carga. Poco a poco volvió el silencio a la barcaza, solo se sentía su vaivén y el rumiar de las ovejas. Todos habían bajado a tierra. Aprovechó para salir de su escondite y conocer a sus anchas el barco, y mirar el mar. Se encaminó a proa contemplando el horizonte, como un capitán pirata dueño de su velero. Al ver esa inmensidad de agua se sintió ante un milagro. Nunca imaginó el poder grandioso del mar. Topaba el cielo por todos lados. El aire tenía un sabor especial, aunque se mezclaba a ratos con el olor a aceite negro.
El agua traía una brisa pura, salada, con promesas de grandes aventuras y no tenía fin. Gracias por ver. No olvides suscribirte y darle like para apoyar el canal.